Bienvenido al canal de YouTube Narraciones Budismo. El noble Sutra Mahayana llamado La Predicción de Brahmasri. Arya Brahmasri Vyakarana Nama Mahayana Sutra. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Esto he oído. Cierta vez, el Bhagavan estaba residiendo en Sravasti, en la arboleda del príncipe Yeta, en el parque de recreo de Anathapindika, junto con una comunidad de numerosos monjes. Entonces, una mañana, el Bhagavan vistió las partes interna y externa de sus ropas monásticas, cogió su bol de mendigar y se dirigió a la ciudad de Sravasti en busca de limosnas. En aquel tiempo, en las afueras de la ciudad de Sravasti, un grupo de niños pequeños que estaban sentados jugando y que estaban haciendo casas, patios y castillos con arena, vieron cómo se aproximaba el Bhagavan en la distancia. Cuando vieron al Bhagavan, se sintieron deleitados, llenos de gozo. Ellos continuaron sentados jugando felices. Entonces el Bhagavan, movido por la compasión, se dirigió hacia ellos. Entonces uno de los chicos, llamado Brahmasri, rindió homenaje postrándose a los pies del Bhagavan y se sentó delante de él. Entonces el Bhagavan, aunque ya conocía la respuesta, preguntó a aquellos niños: «Niños, ¿qué estás haciendo?». Y los niños contestaron: «Bhagavan, estamos sentados aquí y estamos jugando, haciendo casas, patios y castillos con arena». Entonces Brahmasri le dijo: «Bhagavan, por favor, acepta este castillo de arena como regalo movido por tu compasión hacia mí». El Bhagavan vio que las intenciones de Brahmasri eran sinceras y que su mente estaba llena de gozo, y así, movido por la compasión, aceptó el regalo. Entonces, en aquel mismo instante, el castillo de arena situado frente al Buda, por medio de su poder, fue transformado en un castillo hecho con los 7 tipos de joyas. El castillo tenía 84.000 pilares de oro en su parte este, 84.000 pilares de plata en su parte sur, 84.000 pilares de lapislázuli en su parte oeste y 84.000 pilares de cristal en su parte norte. Cuando el niño Brahmasri vio esta maravilla, se sintió incluso aún más deleitado, y dentro de él surgió una gran alegría. Entonces él rompió a pronunciar en verso: «Oh, el Salvador del mundo ha proyectado un magnífico prodigio. Movido por su compasión hacia mí, el Buda ha proyectado un milagro. El castillo de arena que yo ofrecí al gran sabio ha sido transformado en joyas. ¡Qué inconcebible es el Buda! ¡Oh, qué campo afortunado es este!». Existen 3 campos afortunados en los que la semilla de la generosidad y otras acciones produce los mejores frutos. El campo insuperable es el de las 3 joyas, las ofrendas hechas al Buda, Dharma y Sangha. El segundo campo afortunado es el de los padres de uno y el de los maestros que lo han instruido en la escritura y demás. El tercer campo es el de los enfermos, pobres y animales. El campo de Buda es insuperable. Los ciegos, aquellos sin visión y aquellos con poca sabiduría no pueden concebir esto. El mejor de los hombres es el campo supremo para los seres. Este campo ha sido obtenido por mí, y habiendo tenido esta rara oportunidad, yo planto las semillas para la iluminación. Oh guía, yo aspiro a desarrollar tus cualidades. Cuando yo haya conseguido la insuperable, completa y perfecta iluminación, yo ejecutaré esas maravillas. La completa, insuperable y perfecta iluminación es Anuttara Samyak Sambodhi. Entonces el Bhagavan sonrió, y de su boca surgieron rayos de colores: azul, amarillo, rojo, blanco, escarlata, cristal y plata. Estos rayos, tras haber sido emitidos, llegaron hasta el mundo de Brahma, Brahmaloka, y entonces retornaron, dieron 3 vueltas en torno al Bhagavan
y se reabsorbieron en la protuberancia de su coronilla. Entonces Ananda preguntó al Bhagavan en verso: el conquistador supremo, el guía, el mejor de los hombres, no sonríe sin una causa. Oh compasivo, para beneficio del mundo, explícanos ahora por qué has sonreído. El Bhagavan preguntó al venerable Ananda: Ananda, ¿viste a ese chico, Brahmasri? Ananda contestó: sí, lo vi. Y el Bhagavan dijo: Ananda, este chico, debido a su aspiración y a sus raíces de virtud, no caerá en los reinos infernales en 3200 eones. Cuando él haya conseguido la insuperable iluminación, se convertirá en un Tathagata, un Arhat, un Buda completamente iluminado llamado Sarvaloka Vyudgata, el que ha trascendido todos los mundos. Entonces el Bhagavan pronunció estos versos: no se produce pequeño mérito teniendo fe en los iluminados. Lo mismo es verdad si se escucha el excelente Dharma y si se honra a la Sangha. Para uno que tenga fe en el Buda, no es difícil alcanzar la iluminación. Por lo tanto, aquellos que buscan aquí la iluminación deberían de hacer ofrendas a los guías del mundo. Ananda, este chico llegará a ser el mejor de los hombres, un guía del mundo llamado Abhyudgata, el glorioso. Los Budas son inconcebibles, y así también son sus doctrinas, su Dharma, y la maduración de las acciones de aquellos con fe en lo inconcebible. Cuando el Bhagavan hubo pronunciado esta enseñanza, el venerable Ananda y el muchacho Brahmasri estaban deleitados y alabaron grandemente las palabras del Bhagavan. El noble Sutra Mahayana, llamado La Predicción de Brahmasri, está completado. Traducido por el pandita indio Visuddhasena y el traductor tibetano Bande Yepa Pal. Fue revisado y finalizado por el pandita indio Vidyakarasinha y el maestro editor, el traductor Bande Devachandra. Traducido al castellano y anotado por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Editado el 23 del 1 del 2016. Grabado en agosto de 2021. Gracias por escuchar.